Hay un sonido que no necesita explicación. No hacía falta verlo llegar. Su sonido te avisaba antes. Ese motor trasero, ese traqueteo característico que no se confundía con ningún otro. Llegaba desde la esquina y ya sabías. Era la combi. En México lo llamaban combi. En Alemania, Bulli. En el Reino Unido, camper. En Estados Unidos, simplemente el bus. Un solo vehículo con docenas de nombres, uno por cada país que lo adoptó como propio. Durante más de 6 décadas estuvo en todas partes. En los festivales de música de los años 60, cargado de hippies rumbo a Woodstock. En las calles de São Paulo, como ambulancia, como autobús escolar o incluso como furgoneta de reparto. En los barrios de Ciudad de México, haciendo de transporte público cuando ningún otro vehículo llegaba hasta allí. Se convirtió en el vehículo con más años de producción continua de toda la historia del automóvil. Y el 31 de diciembre de 2013, la última unidad salió de una fábrica en Brasil. La línea se detuvo. Los trabajadores apagaron las máquinas, recogieron sus cosas y el vehículo más longevo de la historia dejó de fabricarse para siempre. Lo que nadie cuenta es que Volkswagen podría haberla salvado y decidió no hacerlo. Bienvenidos a Auto Ledger. En los próximos minutos vas a descubrir cómo un boceto garabateado en un cuaderno en 1947 se convirtió en uno de los iconos culturales más reconocibles del siglo XX. Vas a entender por qué un vehículo que sobrevivió guerras, crisis económicas y décadas de cambios tecnológicos no pudo sobrevivir a una decisión tomada en una sala de juntas. Y vas a descubrir que detrás de la razón oficial que Volkswagen dio públicamente había otra razón que nadie mencionó en los comunicados de prensa. Como casi siempre en la industria del automóvil, las regulaciones fueron la excusa. La rentabilidad fue la decisión. Todo empezó en 1947, cuando un importador holandés llamado Ben Pon visitó la fábrica de Volkswagen. Había ido a comprar escarabajos, pero lo que vio dentro de la planta le dio una idea completamente distinta. Los obreros movían piezas con pequeños vehículos improvisados construidos sobre el chasis del escarabajo. Pon abrió su cuaderno y dibujó una caja sobre ruedas, con el motor atrás y el conductor delante, aprovechando al máximo el espacio. Aquel simple boceto acabaría convirtiéndose en la Volkswagen Combi. 2 años después, Volkswagen transformó aquella idea en realidad. El 12 de noviembre de 1949 salió de la línea de montaje la primera unidad. Parecía el inicio de un proyecto más. No lo era. Desde el principio, la Combi fue un vehículo distinto a todo lo demás. La Combi no tenía un solo dueño ideal. La compraba el fontanero que necesitaba meter herramientas. La compraba la familia numerosa que no cabía en un turismo. La compraba el ayuntamiento para hacer de ambulancia, el colegio para hacer de autobús, el hippie que quería vivir en ella. Nadie la diseñó para ser un icono, simplemente servía para todo. En Europa fue la herramienta de los artesanos, los fontaneros, los fotógrafos, los músicos que necesitaban transportar equipo. Pero lo más increíble todavía estaba por llegar. En los años 60 se convirtió en el símbolo de toda una generación que rechazaba el consumismo y abrazaba la libertad de movimiento. Las imágenes de Woodstock en 1969 están llenas de combis aparcadas en el barro, decoradas con flores y mensajes de paz. Bob Dylan y los Beach Boys posaron junto a ellas para portadas de discos que se convirtieron en iconos. Su influencia llegó mucho más lejos de lo que la mayoría imagina. Steve Jobs vendió su combi a principios de los años 70 para conseguir el dinero que necesitaba para financiar uno de sus primeros ordenadores. El fundador de Apple pagó sus inicios con una combi. Eso era la combi. Ya no pertenecía a Volkswagen, pertenecía a millones de personas. Durante las décadas de los 50 y 60, la combi dominó un segmento de mercado que prácticamente había inventado ella sola. No tenía competidores directos. Los fabricantes americanos tardaron años en reaccionar. El Ford Econoline y el Dodge A100 llegaron en 1961, más de una década después. En Europa, el Renault Estafette intentó hacerle frente en 1959, sin demasiado éxito. Nadie había pensado antes en un vehículo de carga con el conductor sentado encima del eje delantero, sin morro, con toda la caja disponible para carga o pasajeros.
En Brasil, donde empezó a fabricarse el 2 de septiembre de 1957, la demanda fue inmediata y sostenida. En los primeros 4 años, Volkswagen Brasil vendió más de 41.000 unidades. Y siguió creciendo. La combi brasileña se convirtió en ambulancia, en coche de policía, en biblioteca móvil, en vehículo de bomberos, en furgoneta de televisión, en taxi colectivo. Cada institución, cada profesión, cada necesidad encontraba en ella una respuesta. Para mediados de los años 70, más de 6 millones de unidades habían salido de las fábricas de Volkswagen en todo el mundo. Era el modelo de producción continua más longevo de la historia del automóvil. Un récord que nadie le disputaba porque nadie había conseguido mantener un mismo diseño en producción durante tanto tiempo. Parecía indestructible, pero había un problema que llevaba años acumulándose en silencio. El diseño que hacía a la combi tan eficiente era exactamente el mismo que la convertía en un vehículo peligroso. El conductor estaba situado justo encima del eje delantero, sin nada por delante que absorbiera un impacto. En los años 50 y 60 eso no importaba demasiado. Los estándares de seguridad pasiva prácticamente no existían. Nadie exigía zonas de deformación controlada, ni airbags ni estructuras de absorción de impactos. Los coches se vendían por lo que podían hacer, no por lo que podían aguantar en un choque. Pero el mundo cambió. A partir de los años 70, los gobiernos de Europa y Estados Unidos empezaron a endurecer progresivamente las normativas de seguridad. Y cada nueva regulación que entraba en vigor ponía a Volkswagen en una posición más incómoda con la combi. El problema no era el motor, no era la mecánica, era la geometría. El diseño original de Ben Pon, que era la mayor virtud del vehículo, se había convertido también en su mayor vulnerabilidad. Para incorporar una zona de deformación frontal que cumpliera los nuevos estándares, Volkswagen habría tenido que rediseñar el vehículo desde cero. Y ahí estaba la pregunta que nadie quería responder. ¿Merecía la pena hacerlo? La respuesta llegó por partes y en distintos países a lo largo de casi 4 décadas. El primero en cerrar fue el mercado europeo. La producción en Alemania terminó en 1979, cuando los estándares de seguridad del continente hicieron insostenible mantener el diseño original. Volkswagen lanzó la tercera generación del Transporter, el T3, con un diseño completamente diferente. Motor delantero, zona de deformación frontal, todo lo que la normativa exigía. En Estados Unidos lo llamaron Vanagon. Era un buen vehículo, pero ya no era la combi. El mercado de América del Norte siguió el mismo camino poco después, y así, de forma gradual y casi silenciosa, la combi original fue retrocediendo hacia los únicos mercados donde las regulaciones todavía permitían su existencia. México fue uno de ellos durante años, y Brasil fue el último. Pero aquí ocurre algo que casi nadie conoce. En Brasil, la combi no solo sobrevivió, prosperó. La planta de São Bernardo do Campo producía 97 unidades al día todavía en 2009. Los brasileños la llamaban combi, conservando el nombre alemán original, y le habían dado un papel central en la vida cotidiana del país. El niño que iba al colegio, el repartidor que salía antes del amanecer, el negocio familiar que no podía permitirse un camión. Cada mañana, millones de brasileños llegaban a donde tenían que llegar en una combi. El vínculo era tan profundo que los propios brasileños le habían puesto un apodo que lo decía todo: Jesús me chama. Jesús me llama. Una forma de reconocer, con humor, que el vehículo no era exactamente el más seguro del mundo, pero también una forma de decir que lo querían igual. Y entonces, a principios de la década de 2000, el gobierno brasileño anunció que endurecería sus normativas de seguridad. Desde 2014, todos los vehículos nuevos vendidos en Brasil deberían incorporar airbags para conductor y pasajero y frenos ABS. Para la combi, eso era una sentencia. Volkswagen Brasil estudió las opciones. El director de desarrollo de producto, Egon Feichter, fue directo en una entrevista con la revista Autocar. Para cumplir con los nuevos requisitos, la combi tendría que convertirse en un coche nuevo. Y eso, sencillamente, no era viable económicamente. Lo más sorprendente viene ahora. Cuando se anunció el fin de la producción, el ministro de Economía de Brasil, Guido Mantega, intentó personalmente negociar una excepción con las autoridades reguladoras. Argumentó que la combi era un caso único, que no había espacio físico para instalar un airbag en su estructura sin rediseñarla por completo y que merecía un trato especial. No lo consiguió. El 31 de diciembre de 2013, la última combi salió de la línea de montaje en São Bernardo do Campo.
Brasil había producido más de 1.560.000 unidades a lo largo de 56 años ininterrumpidos de fabricación. Era el modelo de producción continua más longevo de la historia del automóvil, y terminó un martes por la tarde, sin grandes ceremonias. Hay un detalle que resume mejor que cualquier cifra lo que significaba este vehículo. Cuando Volkswagen Brasil anunció la edición especial de despedida, la Last Edition, planificó una tirada inicial de 600 unidades. Creían que sería suficiente para satisfacer la demanda de coleccionistas y nostálgicos. Se equivocaron completamente. Los pedidos llegaron con tal velocidad que Volkswagen tuvo que doblar la producción hasta las 1.200 unidades. El precio era de 85.000 reales brasileños, el equivalente a unos 28.000 euros, por un vehículo con tecnología de los años 50, 4 velocidades y una caja de herramientas como equipamiento de serie. Se vendieron todas. La unidad número 1 de las 1.200 fue enviada directamente al Autostadt de Volkswagen en Wolfsburg, Alemania, el museo oficial de la marca. El país que había inventado el vehículo lo recibía de vuelta como pieza de museo, enviado desde el último país del mundo que todavía lo fabricaba. Ahora viene la parte que Volkswagen nunca explicó en sus comunicados de prensa. La razón oficial del fin de la combi fueron las regulaciones de seguridad brasileñas. Y es verdad, sin airbags ni ABS, el vehículo no podía seguir vendiéndose legalmente en Brasil a partir de 2014. Pero la pregunta que nadie hizo en voz alta fue esta: ¿podría Volkswagen haberla salvado si hubiera querido? La respuesta honesta es sí, con condiciones, pero sí. Técnicamente, rediseñar la estructura frontal para incorporar una zona de deformación era posible. Otros fabricantes lo habían hecho con vehículos de geometría igualmente complicada. El problema no era de ingeniería, era de rentabilidad. La combi brasileña se vendía a un precio relativamente bajo en un segmento de mercado con márgenes estrechos. Rediseñar su estructura habría exigido nuevos moldes, nuevas líneas de producción y nuevas pruebas de homologación. Una inversión que habría tardado décadas en amortizarse, en un vehículo cuyas ventas iban decreciendo a medida que los competidores modernos ganaban terreno. Volkswagen en 2013 era una empresa muy diferente a la de 1950. Tenía el Golf, el Passat, el Tiguan, el Touareg. Tenía marcas como Audi, Porsche, Lamborghini y Bentley bajo su paraguas. Era el segundo fabricante de automóviles más grande del mundo. Y la combi, con su tecnología de los años 50 y sus márgenes estrechos, no encajaba en ningún plan estratégico de una empresa que miraba hacia arriba en el mercado. Las regulaciones fueron la razón oficial. La rentabilidad fue la decisión real. Como casi siempre en la industria del automóvil, ambas cosas eran verdad, pero no en la misma proporción. Y las pistas habían estado ahí todo el tiempo. Mientras Volkswagen lanzaba generación tras generación del transporter moderno, con más tecnología, más equipamiento y precios más altos, la combi seguía fabricándose en Brasil con los mismos moldes de los años 50. Sin inversión, sin actualización, como si la marca simplemente estuviera esperando el momento adecuado para cerrar la puerta. La Last Edition llegó con detalles que parecían diseñados para provocar nostalgia deliberadamente. Tapicería de vinilo azul y blanco, a juego con la pintura exterior bicolor. Cortinas con broches de marca, como las de los modelos de los años 60 y 70. Una placa numerada en el salpicadero. Un certificado de autenticidad firmado por Volkswagen Brasil. Y un sistema de audio con entrada USB, el único guiño a la tecnología contemporánea en un vehículo que en todo lo demás pertenecía a otra época. Las 1.200 unidades se vendieron antes de que terminara el año. El 31 de diciembre de 2013, la línea se paró. Los trabajadores de la planta de São Bernardo do Campo firmaron la carrocería del último ejemplar, igual que los trabajadores de Puebla habían firmado el último escarabajo una década antes. Pequeños rituales para despedirse de algo que sabían que no volvería. Y en cierta forma tenían razón. El transporter moderno de Volkswagen, el T6, el T7, es un vehículo completamente diferente. Profesional, eficiente, cargado de tecnología. Pero ya no es la combi, no tiene ese perfil, no tiene ese sonido, no tiene esa presencia que no necesitaba presentación. En 2017, 4 años después del fin de la combi original, Volkswagen anunció que estaba desarrollando un sucesor eléctrico basado en su nueva plataforma MEB. Lo llamaron ID. Buzz. Lo lanzaron en 2022. El diseño recuperaba deliberadamente la silueta redondeada, la división bicolor de la carrocería, el frontal plano.
Era un homenaje calculado a lo que habían dejado morir. Hoy, los ejemplares originales en buen estado se han convertido en objetos de colección con valores que no dejan de crecer. Una combi de los años 60 en condiciones originales puede alcanzar en subastas cifras que habrían parecido absurdas hace 20 años. Los clubes de propietarios organizan encuentros en todo el mundo. Las restauraciones cuestan más que el valor original del vehículo. El mercado le cobró a Volkswagen exactamente lo que la empresa calculó mal. El valor emocional de un icono no se amortiza en una hoja de cálculo. Se acumula durante décadas. Y cuando desaparece, no desaparece del todo. Se convierte en algo más caro, más escaso y más deseado que antes. Hay algo que dice mucho sobre cómo funciona la industria del automóvil en esta historia. Volkswagen dejó de fabricar la combi porque los números no cuadraban. Porque modernizarla costaba más de lo que rentaba. Porque había modelos más nuevos, con márgenes más altos y clientes más jóvenes esperando en otros segmentos del mercado. Y 20 años después, Volkswagen gastó una fortuna en diseñar el ID. Buzz, un vehículo eléctrico cuyo único argumento de venta real es parecerse a lo que dejaron morir. Eso no es nostalgia, es una factura. El boceto que Ben Pong garabateó en un cuaderno en 1947 generó más de 6 millones de vehículos, décadas de historia y un vínculo emocional con millones de personas en todos los continentes. Ese tipo de cosas no se fabrican, se ganan. Y una vez que se tienen, no desaparecen aunque cierren la línea de montaje. Si te ha parecido interesante, te dejo otro video en pantalla que seguro te va a sorprender.